¿Qué pasa, Scali? ¿Qué hay? ¿Cómo estás? Te veo con mascarilla. ¿Has visto? Estamos en una librería muy guay. Sí, ¿cómo se llama? Bangarán Cómics y Libros. Qué guay. Estamos aquí porque tenemos un invitado muy especial, una persona que teníamos muchas ganas de entrevistar en Misery. Sí, yo pregunto así cuando es obvio porque estoy aquí personado. Claro, pero bueno, hay que hacer un poco la movida. Claro. No hemos hecho Misery este año porque, bueno, pues por el temita y tal, pero al final hemos decidido que da igual y lo vamos a hacer. Vale. Y hemos invitado a David Pascual, conocido como Mr. Perfume. ¿Cómo estás, David? Bien, en general. Es que pregunta más complicada. Sí, ¿no? ¿Cómo estás? que empezar ya ¿Cómo como estás? mal. ¿Quieres la verdad? ¿De verdad lo quieres saber? Digamos que estás bien, más o menos. Bien. Es una pregunta complicada porque realmente creo que nadie está bien del todo, claro. Pero como estamos cansados de decir a veces bien, a veces mal, a veces no sé qué, ya no sabemos qué decir. Mira, yo últimamente es verdad que a veces si me preguntan cómo estoy, les digo la verdad. En plan, sí, pues mira, lo vas a escuchar. Y les pego una turra de 50 minutos. Pero está muy guay como empezar así la entrevista ya para que el entrevistado como que se venga abajo. Claro, ¿no? Tú decides ya si te quieres abrir o no. Bueno, David Pascual, pues una pregunta, ¿por qué se llama Misery la entrevista? Porque nuestra idea inicial era hablar de miserias. O sea, como... Por eso empezáis con esa pregunta. Claro, o sea, exacto. Y bueno, por si alguien no lo sabe, David Pascual o Mr. Perfume es escritor y músico, autor de El satélite ruso. Eso fue lo que pasó, Una pequeña llama en mitad del incendio, Saber matar, Trans-Irak y Gordo de porcelana, que es tu última obra. Bueno, pues nada, vamos a empezar. Sí, se llama Misery por miserias. Entonces siempre solemos preguntar qué es lo peor que te ha pasado en tu caso, en la música o en la literatura. Sí, normalmente todo lo del misery viene porque muchas veces se idealiza la vida del artista o la vida de tal y decir, bueno, pues vamos a empezar no idealizando y no preguntando por las cosas guays, qué es lo que mejor te pasó yendo de gira, sino qué miserias hay. Vale, joder, qué bien, que a tope vamos. A ver, no sé si tengo como una anécdota concreta terrorífica, seguro que tengo un montón en realidad, pero bueno, si vamos a empezar así de fuerte, de escribir libros no se vive. Claro, o sea, eso es duro. Entonces, cualquiera que se dedique, yo hace como un año que he cogido una excedencia para dedicarme a escribir solo. Yo, aparte de los libros, pues estoy escribiendo cosas para guiones y cosas así, y bueno, como cualquier persona que se dedique un poco a la producción cultural, sabrá que esto es un desastre, se gana muy poco dinero. Claro. Entonces lo primero que tienes que hacer cuando te planteas eso es cómo diversificar, cómo hacer malabares para... O sea, yo desde que cogí la excedencia, prácticamente mi único ingreso ha sido el adelanto del libro. He hecho alguna cosa de alguna charla o así, pero vamos, empezamos fuerte, no tengo ingresos. ¿Cuántos libros hay que vender, ¿no? para poder vivir de la literatura? Hay que ser un bestseller de estos, un autor de bestseller. Es que yo creo que no vive casi nadie de vender libros en España, porque en realidad se venden muy pocos. Entonces, en función, si estás con una editorial grande como estoy yo ahora, lo que tienes es un adelanto que supone más dinero, pero claro, porque si estás en una mediana o pequeña prácticamente no tienes un adelanto, si lo tienes. Entonces... yo ojalá me equivoque, pero lo que a mí me rebota en la cabeza es que probablemente no voy a sacar más dinero al libro. Ojalá y se venda mogollón, pero cuando encima haces libros que no son libros convencionales o que no van a ser un bestseller nunca, bueno, no quiero desanimaros a comprar el libro en general. No, de hecho lo vamos a comprar. Pero es muy difícil vivir de vender libros. No sé cuántos hay que vender para vivir, la verdad. Claro, tienes que ser como Carlos Ruiz Zafón, ¿no? O algo así. Claro, lo que pasa es que obviamente cuantos más libros vendes o más visibilidad tienes, lo que sí te da es opción a dar más charlas, a dar más talleres. Sería como una sinergia, ¿no? Claro. El tema no es tanto el vivir de vender libros, sino el hecho de... Me coloco en este mundo cultural donde hago varias cosas. Sí. Estoy en un programa de radio o cosas así, ¿no? Columnista mayor del país, cosas así, ¿sabes? Y al hilo de todo esto, y ahora que sabemos la verdad, ¿hay manera de huir del halo de escritor atormentado? Bueno, porque ahora vemos que el tormento es real, o sea, no es una pose. Ahora sí, entiendo. Yo creo, claro. Yo creo que no tengo mucha imagen de escritor atormentado, aunque cada vez estoy más atormentado en realidad. O sea, que a mí me pasa al revés, en realidad. Más que tengo que huir del halo de escritor atormentado, es que soy la única persona que sabe que estoy atormentado. Tienes que conseguir parecer lo atormentado que realmente estás. Claro, sí, debería ir en esa dirección porque tampoco se trata aquí de dar una imagen que no es. Vale, aquí tengo también apuntado que en tus novelas, bueno, en dos de ellas, partes de personajes que están inspirados en Saddam Hussein o en Kelly Anglés.
Yo también fui muy fan de Kelly Anglés. De hecho, ella llegó a salir en Factor X, no sé si lo sabes. ¿En serio? Me lo Kelly estás contando. Anglés cantando en Factor X. O sea, qué maravilla. Sí, bueno. Qué maravilla. Y es verdad que yo también siento como esa atracción pop por la maldad, y me gustaría que nos hablaras un poco de esto. Sí, a ver, bueno, Saddam Hussein Bueno, Saddam Hussein esa parte, pero Kelly Anglés en realidad es el origen de este libro, de Gordo de Porcelana. En realidad, Kelly Anglés como tal no sale. Saddam Hussein sí salía como Saddam Hussein en Transirak, pero en este caso a Kelly Anglés no se la nombra nunca por ese nombre, y de hecho no se nombra a ninguno de los Anglés por su nombre, ni el crimen que aparece en el libro es el mismo crimen que el de Alcácer. A mí no me interesaba mucho el crimen de Alcácer como tal, pero sí que es verdad que me parece que alrededor de lo que fue el crimen de Alcácer hay un montón de cosas que son súper interesantes. Son terroríficas, pero son interesantes para entender cómo cambió nuestra sociedad ese crimen. Yo siempre repito la idea esta de hemos aprendido todos lo de las tragedias nos unen, ¿no? Y frente a algo, pero luego es evidente que es mentira. ¿La pandemia nos ha unido? No, ha hecho que cada país busque las vacunas por su lado, etcétera, etcétera. En este caso a mí me interesa lo que hay alrededor, y hubo un momento en el que a mí me empieza a interesar este personaje porque en el último documental que hizo Netflix, al verlo, a mí el documental me parece ultra tendencioso y no me parece un buen documental, pero sí me parece que pone el foco en un par de cosas que no se habían visto mucho o no se habían visto mucho con el tiempo y desde otro prisma. La imagen en concreto que a mí me vuelve loco es Kelly Anglés llegando al juzgado y la gente abucheándola y poco menos que llamándola asesina. Cuando yo vuelvo a ver eso, porque claro, lo había visto de pequeño, pero cuando lo vuelvo a ver con los ojos de ahora, me vuela la cabeza, porque digo, ostras, tenemos a esta persona que para empezar nadie ha puesto sobre la mesa, oye, ¿cómo vivió la gente que convivía con Antonio Anglés? ¿Cuál es? ¿Qué le pasó a ella por ser su hermana, no? Y no solo no nos preguntamos eso en el momento, sino que nos permitimos criminalizarla. Totalmente. Entonces, el libro en realidad empieza con un personaje que lo que tiene en común con Kelly Anglés es el pasado de ser la hermana de una persona que ha hecho algo absolutamente terrible, ¿no? Y el libro lo que plantea es cómo se construye los andamios para tener una vida normal una persona que ha pasado por algo así, por ser la hermana y por lo que haya vivido en casa. Y el libro empieza en el punto en el que todos sus andamios empiezan a venir abajo. Luego en el libro, siempre que lo cuento parece que el libro sea como una cosa horrible, y lo es. Pero a mí me interesa muchísimo. Pero también está combinado con el libro, luego es muy delirante, muy loco, hay Doraemones, hay un montón de cosas. Bueno, pero sí, Doraemones algo bueno tiene. Sí, siempre cuando hablas al Alcácer, si no metes luego Doraemones para bajar hay que rebajar, un poco sí. Pero sí que es verdad que al margen de lo delirante y lo formalmente loco que es el libro, hay un interés real en qué ha pasado con eso, ¿no? ¿Qué ha pasado con eso y qué ha cambiado en nosotros como sociedad para no haber visto eso en ese momento? Y me pregunto también si lo vemos ahora, porque cuando yo cuento esto, la mayoría de la gente no me dice, ostras, pues al ver el documental es verdad que eso me flipó. Sí, a mí sí que me llama mucha atención, porque además no solo, o sea, que decir, Kelly Anglés, Mauri, la madre que era Neus o Neusa, que es verdad que de repente formaban parte de nuestra vida cotidiana, el hermano de una entrevista, la madre hablando de no sé qué, y claro, yo en esa época éramos tan pequeños que vale, pues bien, pero yo también cuando lo vi pensé, hostia, qué absurdo. Creo que se está viendo ahora con Rocíito. Creo que en parte muchas de las cosas que están mencionando se viven a través de ella. La gente se está posicionando a favor, en contra, no temen nada a pronunciarse de una forma muy fuerte en contra, como si hubiesen vivido esa experiencia, y saben perfectamente que Rocíito es una mala madre, o saben perfectamente que tienen razón. Al final parece que las tragedias, en el momento que las pasas por el filtro de la tele, ya se convierten en shows, y te puedes permitir eso, opinar y que formen parte de tu cotidianeidad. Claro, pero fíjate, eso es interesante porque podríamos pensar, bueno, ahora sale Rocíito diciendo esto y la gente la cree, aunque haya gente que no la cree y tal, pero me refiero, hay un movimiento social de gente que dice, no, hay que apoyarla, hay que no sé qué. Pero al mismo tiempo lo estamos viendo a través del mismo filtro, del mismo canal, que es Telecinco, en este caso, haciendo un negocio de ello. Total. Entonces, en ese sentido, no solo no hemos cambiado, somos exactamente los flecos de lo que se inició con Nieves Herrero, Esta noche cruzamos el Mississippi, etcétera. Estamos en lo mismo. Sí, porque Telecinco ahora ha visto, supongo que el filón puede ser más posicionarse como algo feminista, pero en la misma cadena siguen haciendo cosas que confirman que evidentemente no es una cuestión de principios, sino que es una cuestión de esto vende, pues esto.
Sí. Claro, pero fíjate, en eso hemos cambiado muy poco, ¿no? Hmm. Y yo creo que el origen de esa televisión en gran parte está en Alcácer, que es cuando Hombre, total. de repente en los programas de entretenimiento, digamos un poco naif y un poco tal, empieza a poderse hablar, a poder poner un imitador de Chiquito y 5 minutos después describir las torturas del crimen de Alcácer. Es muy bestia, Sí, pero sí. esto es la cola de aquello, probablemente. Sí. Además, lo de Alcácer, yo soy de Benaguacil y Antonio Alcácer, o sea, Antonio Anglés, cuando escapó, pasó por un convento de mi pueblo donde le dieron un bocadillo a las monjas. Entonces, claro, en el caso de Benaguacil, esa amenaza de cuidado no salgas que está Antonio Anglés, que yo creo que pasó por toda la Comunidad Valenciana, allí llegó a ser muy real porque de verdad había pasado por allí. Entonces, yo recuerdo mi infancia con ese Antonio Anglés que eclipsó al hombre del saco ya y se convirtió en la figura de referencia. Creo que a la gente le gusta también muchísimo encontrar culpables, y en el momento que obtuvieron uno, en este caso, era tan culpable, la gente le encantó, de hecho, decir, podemos centrarnos mucho en esta persona, ¿no? Y en su familia, claro, porque es que yo me acuerdo Claro. eso del hermano, que además el hermano como al principio sí que estaba, parece que implicado, pero luego no. Y luego la hermana eso, ya arrastrándose hasta factor X, o sea, estirándolo hasta ese punto. Muy loco. Y bueno, tú también, he visto que este año cumples 40, o has cumplido. He cumplido ya, pero tú también. Sí, por eso quería hablar de ese tema. Sé que lo llevas súper bien. Bueno, he pasado por un momento de euforia, ahora mismo estoy como muy ya eufórica. bajando. No, al revés, primero tuve desde los 37, como tuve la crisis de los 40 por anticipado. Yo soy muy de eso, de anticiparme. Y ahora estoy con momento de super euforia, de los 40 son la puta hostia. No es que sean los nuevos 30, es que son algo mucho más guay que los 30. Y quería preguntarte tú en qué punto estabas, si vas a hacerte un tatuaje, te vas a hacer surfero o cómo lo estás llevando. Pero la verdad es que en general lo estoy llevando muy bien. Yo creo que me venía bien un hervor, honestamente. y como estiré todo lo que pude la adolescencia, Ya. de repente cuando he empezado a verme ya decir, ostras, creo que soy una persona adulta con sentido común, me ha venido súper bien, con lo cual lo estoy llevando bastante guay. O sea, me gusta eso. Sí, porque yo no lo había visto así, pero puede que me haya pasado eso también. También el ser escritor, como que los 40 como que encaja bastante, ¿no? O sea, quiero decir, la verdadera crisis es tener 20 y ser escritor. En Ya, ese sentido. sí. Y de, espérate un poco, ¿no? Espérate un poco. Claro, ahora con las canas me he comprado estos jerseys de cuello Claro. alto Genial, y ya tal, y lo está. estoy... O sea, esa es tu... Es verdad que es un look el de escritor de los 40 que está bien. Está bien, O sea sí, que- yo creo que es un clásico que funciona, tampoco tienes por qué inventar nada. Es mejor, claro, si haces punk melódico, pues a lo mejor tener 40 años Claro. es un poco más desagradecido, pero... Sí, ser escritor con 40. O sea, mola porque yo, por ejemplo, yo siempre he pensado que a partir de los 40 empezaría a escribir. Pero claro, tú ya llegas a los 40 con la movida hecha, entonces es Claro. de puta madre. Sí, que me gusta, me da envidia. Y un tema que queríamos hablar es que, bueno, vimos que Escarillo nos flipó cómo manejaste el otro día una crítica que te hicieron por un fragmento descontextualizado de tu libro, ¿no? Y nos moló mucho que, lejos de poner el grito en el cielo y quejarte de los ofendiditos y de la piel fina y no sé qué, defendiste pues el derecho a la crítica y simplemente explicaste, diste un contexto y ya está, sin montar ningún pollo ni nada. Claro, fíjate, a mí me parece que es interesante lo que pasó. Sí. Lo es, fue por- muy interesante. Por poner un poco en contexto, lo que ocurrió es que desde una página de Instagram subieron un fragmento de Gordo de Porcelana, en el que hacía como una broma sobre Felipe González, y una de las cosas que se decía era: nos enseñó a Kobe con una mano, nos enseñó a Curro con la otra, y mientras no nos dábamos cuenta nos dio por el culo. Y entonces yo lo reboté el post, y entonces en el post que puse yo hubo una persona, que además es una persona que yo conozco hace años y tal, que comentó hablando sobre el uso del lenguaje, obviamente diciendo, pues a ver si que te den por el culo esté mal, no sé qué, tal cual. Y yo lo entendí, para empezar, porque además era un fragmento descontextualizado en el cual no sabes quién está diciendo eso, Sí, en qué si es un contexto, ensayo, etcétera. una novela. Que parecía un ensayo. Si tú Claro. no lo sabes, igual podría haber sido un ensayo. Claro, porque además es casi como un comentario, bueno, iba a decir de actualidad, pero es de actualidad, pero de hace muchos años. Entonces, claro, yo frente a eso lo que hice fue contestarle, explicándole, contextualizando un poco por qué se hacía ese uso, ¿no? Básicamente yo lo que hice fue contestarle. A mí, para empezar, me parece pertinente hablar de estas cosas, y me parece pertinente hablarlas en público y en Instagram. Entonces yo lo que hice fue contestar a la persona que puso este post, pues diciéndole
defendiendo un poco lo que yo pensaba y por qué se había hecho el uso, pero también diciendo a lo mejor tendría que haber contextualizado yo al rebotarlo. Claro, es un tema que es complejo, que es complicado, porque yo entiendo, y podemos no estar de acuerdo en eso, que en la ficción un personaje no tiene que ser moral ni ético. Claro. Y entonces un personaje tiene que hablar como hablaría el personaje o como Exacto. yo pienso que debería hablar el personaje. Pero hasta eso entiendo que es debatible y que lo podríamos hablar. Entonces nada, yo lo que hice fue contestarle y luego escribí un post en el cual explicaba un poco mi postura y por qué lo había puesto. Yo hablé de hecho con este chico y me dijo, tío, si quieres borrar los comentarios que te he puesto, no sé qué. Y le dije, no los borres. No, porque está... es interesante el proceso en sí, claro. Claro, sí está bien, porque es un debate pertinente. Lo que pasa es que pasó una cosa que a mí también me sorprendió, que es que al poner yo el post un poco explicando cuál era mi postura y tal, de repente hubo un montón de gente que, supongo que con toda la mejor intención, pero empezaron a comentar, es que si la gente no sabe el contexto, no sé qué, tal cual, el contexto no se podía leer igualmente porque no estaba. Claro. Claro, ese es el peligro también de Internet, ¿no? Que un montón de gente estaba, supongo que intentando apoyar, que sabían que yo no estaba, o que yo soy una persona que no utilizaría esos términos y bueno, pero claro, ¿qué es lo que pasa? Que acaba apareciendo una paliza virtual. Claro. Aunque no utilices malos términos, pero al final una masa de gente, masa, 5 o 6 las que sean, opinando eso, acaba apareciendo, bueno, no sé, a mí me estaba abrumando. Claro. Entonces puse ahí otra aclaración y hasta borré algunos de los comentarios porque que no eran ofensivos en realidad, pero me parecía que no eran adecuados. Yo al final de todo esto en realidad lo que saco es bueno, me refiero, por lo que hablábamos antes, ¿no? Para mí es interesante que quede eso, es interesante que quede por escrito y que quien lo quiera ver vea cuáles son las posiciones. Claro, sí, a mí me moló mucho porque es un poco lo que hemos hablado un montón de veces, Calillo, que muchas veces parece como que no se puede, o sea, como que la gente que se queja de los ofendiditos, en realidad son como 1000 veces más ofendiditos. Claro. Cuando realmente nosotros somos una generación que, bueno, supongo que esto pasará en todas las generaciones, pero en la nuestra, yo lo siento, como que sí que somos un poco bisagra de un montón de cosas. Sí. Hemos tenido que incorporar el feminismo, hemos tenido que incorporar, pues, yo qué sé, el antiespecismo, un montón de ideas que cuando tú y yo teníamos 18 años Claro. no estaban. Un salto tecnológico también bastante Claro, tocho. y creo que a mí me resulta súper interesante y tener esos debates, aunque muchas veces ni siquiera yo los resuelva. Hace poco también nos escribió una chica, una oyente, y nos dijo que usábamos un lenguaje muy especista, lo cual es verdad, porque utilizamos rata como insulto, no sé qué, y tuvimos la discusión y llegamos a la conclusión de que pese a que esa chica tenía razón, pues a lo mejor no nos salía aún como hacer ese esfuerzo, porque Claro. no tenemos todavía a lo mejor los sinónimos o las palabras que nos hagan sentir a gusto cuando queremos insultar a alguien como rata. Entonces, Claro. pero estamos siendo especistas, sí. ¿Tendremos que resolverlo? Pues a lo mejor sí lo tenemos que resolver, pero a lo mejor este no es el momento, pero ni nos ofende ni nos parece mal. Quiero decir, no sé, Claro. como que a veces es como que la gente tampoco tolera media crítica. Ya están, es que ahora la piel muy fina, el papel de fumar. Bueno, Claro. señor, relájese, podemos hablar de esto. Yo es que creo que es muy bueno hablar, o sea, que estos problemas ocurran es feo y puede ponerte triste y puede poner triste que la gente no se entienda y discuta y salte a la eso, pero creo que precisamente por el hecho de que estemos en un ambiente en el que la gente salta enseguida, porque es lo que causan las redes sociales, está muy bien que ya que eso es inevitable, hay explicaciones. Y está muy bien. Y a mí me gustó mucho no me alegré porque te pasara, pero que hicieras lo que hiciste me gustó mucho porque son muchas las veces en las que uno se decepciona con la gente pública y con los artistas en general, sí. Que les tienes más o menos admiración y te gusta lo que hacen, cometen un error y se estancan en la negación y en el me estáis atacando, en el tal, y da mucha tristeza porque además creo que genera más tristeza, a mí me genera más tristeza ese estancamiento Claro. que una rectificación. Que en tu caso no es una rectificación tampoco, es una explicación de decir, a ver, es que esta frase es que la dice un personaje del libro, no soy Claro. yo hablando. Que es en sí mismo, eso es otro debate súper interesante. Claro. El subdebate de los personajes pueden decir lo que quieran y no tienen por qué ser ejemplos ni nada. O sea, Sí, por eso os decía. Yo en realidad luego me escribió gente para preguntarme, pero en realidad para mí en ningún momento fue, honestamente, para mí en ningún momento fue algo incómodo. Me pareció que era una buena ocasión Claro. para hablar de esas cosas y Claro.
que no se hablan y que son problemáticas y que son complejas encima. Es que además los problemas son complejos, no son... Sí. Con lo cual... y sí, en este caso a lo mejor no fue una rectificación en el sentido de yo tengo una idea sobre eso que en concreto tiene que ver con mi trabajo que es la escritura, ¿no? Y entonces obviamente es una cosa a la que le he dado muchas vueltas, pero tampoco me cierro a que pasado mañana me convenzan. Y es un poco también lo que quería expresar, ¿no? Claro. Claro, pero lo típico que pasa en estos casos es que el artista en cuestión hace una captura de esa respuesta que le han hecho y dice, este gilipollas piensa esto, que lea más, por ejemplo. Claro. Se suele hacer mucho esto y a mí me jode bastante. O poner, uy, no vamos a poder escribir nada. Claro. que este ya chico, no se puede ni escribir. Claro, que este chico tampoco pretende censurarte, simplemente creo que está guay, ¿no? Que se generen debates que a lo mejor si los tomáramos como lo tomaste tú, pues serían lugares de debate y de encuentro y quizá podríamos resolver algunos problemas que tenemos. Es que esto lo hace gente muy guay, muy guay. Hay un tuitero muy famoso ahora que se llama Malacara, no sé si es una que habla como en andaluz. Sí. Y a mí me hace muchísima gracia. Y el otro día, no sé qué tuit hizo, pero bueno, como que había como un comentario transfobo ahí, encubierto, se lo hicieron ver y él lo compartió diciendo, ya me están diciendo a las 9 de la mañana que soy transfobo. Digo, no me gusta, o sea, a mí no me importa que haga tanto ese tuit primero, como el hecho de lanzar el grito al aire diciendo, bueno, pues yo qué sé, tío. Claro. Bueno, pues yo creo que es que además en ese tema en concreto creo que todos somos muy transfobos, o sea, todos tenemos todo que corregir en ese tema, entonces, pues bueno, te lo señalan, pues tomas nota y ya está. Tampoco creo que nadie te pida una rectificación pública, ni que salgas ahí a pedir perdón, ni que te arrastres de rodillas, simplemente es como, ok, pues no lo había visto, yo qué sé, está guay. Saberlo, gracias, ya está, intentaré ser menos transfobo y punto, ¿no? No es tan difícil. Yo he de decir una cosa aquí que es el rey, el rey emérito, tanto que nos reímos de él y nos metemos con él. Esto no lo he visto venir, ¿eh? Vas a hacer un comentario monárquico. Es que esta frase tan famosa, lo siento mucho, no volverá a ocurrir, es que es magistral. Sí. Es que no le pedimos a la gente más que eso. Ya. Y mucha gente ha sido incapaz de hacerlo. Porque podía haber hecho un pantallazo y haber dicho, ya me están llamando osófobo, elefantófobo, hermanófobo un poco también. Ya no se va a poder cazar nada, hermanófobo. No se va a poder cazar nada ya al final. También es cierto que lo suyo es bastante hardcore, ¿no? Ya. Pero entonces igual pedir perdón lo suyo no lo es es tanto. Es verdad que lo suyo pues a lo mejor ya era un poco que llovía sobre mojado, ¿no? Ya. Entonces hacía falta algo más. Pero él ha marcado un camino que muy poca gente está siguiendo. Así que nada, todos a fijarse en el rey emérito, por favor. Por favor. Y vale, también tenía una pregunta aquí que me llama la atención, que a veces a mí me da la impresión, porque yo también en el mundo de la música lo vivo, que las peores preguntas que se hacen en las entrevistas sobre música lo son por defecto, ¿no? Porque son demasiado simples, en plan de ¿y por qué se llama así tu grupo? Uh-huh. Pero luego, en el mundo de la literatura, las peores preguntas yo creo que te las hacen por exceso, ¿no? Que te hacen como 4 subordinadas dentro de la misma pregunta que pretenden que respondas como a la solución de la paz en el mundo, ¿no? ¿Qué opinas de esto? O sea, a ver, yo por ejemplo, hay una pregunta que me han hecho trillones de veces, que es ¿por qué Mr. Perfume? Claro. Esa pregunta es una mierda total porque no hay una solución graciosa, o sea, no tengo como una respuesta de ¡buah! Os voy a contar una anécdota que te mueres, claro. No. Pues porque teníamos un grupo, éramos punkis, se nos iba la olla. Y me puse ese nombre tan garrulo que no me puedo quitar. Sí, porque además da igual. Quiero decir, realmente, ¿por qué Metallica se llama Metallica? De verdad importa. O sea, de verdad, no sé, no es muy importante, ¿no? Pero luego, por ejemplo, yo tengo una amiga que es escritora también, que se llama Rosario Villajos, que me contó una cosa que me pareció terrorífica también, que es que en una entrevista, además con público y tal, lo primero que le preguntaron es ¿qué es lo que aporta tu libro? Es como, o sea, ¿qué? ¿En serio qué aporta mi libro? Porque además eso... Es decir, si ya cuesta, yo las entrevistas sobre los libros, al final lo que pasa es que la primera la haces más regu, pero a la tercera, como ya has contestado muchas veces, tú mismo ya de algún modo has verbalizado el libro, claro. Sabes que te interesa decir más que otras cosas, las primeras las haces un poco más al tuntún. Entonces hay ciertas preguntas que normalmente van sobre cómo está escrito el libro, sobre lo que cuenta el libro y tal, que enseguida las pillas. Pero ¿qué aporta tu libro? Pues nada, ¿qué va a aportar mi libro? Pues como el resto de libros del mundo. Entonces, y como el 90% de las cosas que hacemos. Claro. ¿Y qué preguntas entonces crees que no hay que hacerte como músico y como escritor? Nunca me preguntes por qué me llamo Mr. Perfume, porque, ¿Vale? O sea, pregúntamelo, yo te lo contesto, pero no tiene... Y luego todo lo que tiene que ver, yo soy muy terrenal en el sentido de
yo te puedo explicar cosas sobre el libro, pero no te voy a explicar cosas sobre cuál es el valor real del libro Claro. o sobre qué aporta al mundo el libro, porque es que no me las creo. Ya. Porque yo creo que lo que aporta a mi libro es que ojalá lo leas, te pases un buen y un mal rato, porque tiene las dos, ojalá lo disfrutes y ojalá sea importante para ti como han sido otros libros para mí. Claro. Pero Claro, igual es una pregunta que hacer a los lectores, pero claro, nadie entrevista a lectores, ¿no? claro, pero es que ¿Y de qué ya, tal te ha parecido el libro de se esta hacen persona? pocas entrevistas ¿no? a lectores, es verdad. Y que por otro lado, para mí no hay una cosa trascendental con estas cosas, honestamente. Entonces, hablar del libro como si fuese una cosa trascendental a mí se me hace muy difícil porque para mí no lo es. Es un libro y ojalá que te guste y si luego vas diciendo por ahí que te ha cambiado la vida, yo fliparé. Pero para mí los libros son muy importantes, ¿eh? Quiero decir, los libros, las películas, para mí son todo cosas que me han hecho muy feliz hacerlas y sobre todo como espectador y como lector. Pero me siento ridículo hablando como si fuese una cosa más grande que la vida, Ya. la verdad. Ya. Pues mira, yo te quería contar una anécdota que tú no la sabes, pero a mí me pasó algo muy trascendental contigo en un avión, no sé si te acuerdas, hace 1.000.000 de años, en un avión, un Ryanair Madrid-Valencia, que coincidimos ahí en el avión. Y esa ruta siempre hay muchas turbulencias, no tiene ningún misterio, pero a mí las turbulencias pues me dan un poco de mal rollo. Y por lo que sea, sí, siempre me agobio, pese a que sé que es normal. Y entonces en ese vuelo yo lo recuerdo como un puto infierno de turbulencias y cuando bajé del avión tomé decisiones importantes, o sea, dejé a mi novio y cambié cosas de mi vida porque había visto Guau. la muerte de cerca y yo, haciendo memoria, digo, hostia, tío, Ostras. porque realmente tomé decisiones que llegan hasta el día de hoy, ¿sabes? Por ese No has vuelo. vuelto con tu novio entonces. No, me Igual busqué estarías otro. con él aún, porque sí, ¿Eh? igual estarías con él aún si no hubieses estado en Sí, peligro claro, de si muerte. no fuera por esos 30 minutos de turbulencias. Y además me acuerdo que estábamos sentados al lado y era como que me tranquilizaba, pese a que yo no estaba verbalizando porque prefería fingir que no pasaba nada y por dentro me estaba muriendo, era como, ok, no estoy aquí sola. Cuando el avión se estrelle, pues yo qué sé. Qué guay, jo, qué historia más brutal. No sé, sí, lo estaba recordando hoy y me ha molado. Y luego también me he acordado de esos tiempos en los locales del Camino de Moncada, Claro, ¿eh? sí. Del rock and roll, que bebíamos muchísimo casón histórico. Sí. Hostia, el Lidl. Teníamos un Lidl al lado de los locales y molaba. Casón histórico con la Coca-Cola, era una Coca-Cola también. La Coca-Cola era casi Freeway peor Cola. que el vino. Era Freeway Cola, ¿no? Que era como, tenía ya solo el estampado de la etiqueta, era como, wow, Sí. ¿sabías que eso era peor que el vino? Que Sí, era- sí. Estaba muy guay. Sí, esos tiempos Yo eran muy guays. tengo una pregunta. Ya que estamos en este entorno, que es una biblioteca, voy a decir, una librería, y tú eres escritor, ¿qué opinas de esta frase que se tuitea mucho y se comparte mucho en Facebook, que dice, si no tiene libros, no te lo folles? A mí todas las frases de si no, no sé qué, no te lo folles me parecen horrorosas. Casi todas, ¿no? Y además a mí el componente elitista de la literatura me da pavor. Ya. Pavor. Entonces, la gente que se dedica en redes a decir si tiene faltas de ortografía, si no lee, si no sé qué, me parece de un elitismo moral que a mí me espanta. Con lo cual, fóllatelo o no te lo folles, pero que no sea por si tiene libros. A lo mejor los tiene guardados, además. A lo mejor Es en un que, Kindle. es que a mí esto me pasó literalmente. Cuando invité a alguien y yo, estaba de alquiler y no te vas a llevar todos los libros contigo ni nada. Entonces yo no tenía ninguna librería ni nada. Tenía se fue. mi ¿cómo se llama? Tinder me está saliendo, no sé por qué. Solo tenías el Tinder. El Kindle. Kindle. Tenía un Kindle, ella vio y me dijo, literalmente me dijo, no tienes libros. Y yo, no. Y se enrareció mucho el ambiente y no pasó nada, se fue. No me lo dijo O sea, no expresamente, se no te me fue, dijo, Está no muy fue bien que se contigo fuese. por... Joder, y no le dije... A ver, yo sentí que influyó porque estaba en mi casa, quiero decir. Conseguí llevarla a mi casa. O sea, la parte lo peor difícil, no estaba hecho, la parte o sea, lo difícil más- estaba hecha. Y eso generó un cambio en el mood de ¿Y no lo de la hablaste? cita. Al día siguiente te fuiste y compraste 50.000. Claro. Yo creo que si me pasara eso, intentaría como llevarlo hasta el final, en plan, no, hazme un examen. Hazme Claro. un examen ahora mismo Pregúntame de movidas. literatura. Te hago un comentario de texto. O sea, como llevarlo muy al extremo. Bueno, Vas a suspendería flipar. seguramente, también te lo digo. No, pero es que a mí me parece de verdad que
yo estudié Bellas Artes, ¿vale? Entonces, vengo en realidad, antes de la literatura, venía del mundo del arte. A mí me parece que no hay peor enemigo de toda producción, de cualquier tipo de producción cultural, ya sean libros, ya sean cómics, películas, me da igual, que el hecho de establecer esa barrera entre los que sabemos y los que no saben. Nosotros somos los listos, los demás son los tontos. Esta exposición no la puedes entender porque no tienes bagaje. A mí eso me parece terrorífico. Sí, terrorífico. sí. Entonces, los alardes de conocimiento de ese tipo, que además no son alardes de conocimiento, son alardes de lo que te gusta hacer, de lo que... Son libros y no son, yo qué sé, pero me parece terrorífico porque además me parece que lo que hace es alejar a la gente de algo que si a ti te gusta, deberías querer que le gustase a otra gente, ¿no? Sobre todo si te parece que es algo que es importante para formar espíritu crítico, para lo que sea. Entonces me parece terrorífico. Sí, y aparte que luego ya llevado al terreno sexual, o sea, entonces a lo mejor te acabas follando a Juan Manuel de Prada si vas por ese camino, o sea, que también la literatura te puede llevar a sitios sexualmente. A lo mejor se fue a casa de Prada. Exacto, igual después de tu casa acabó esa persona en casa de... No sé, del... ¿Cómo se llama este que nos queda tan mal? El Soto Ibars. Soto Ibars, igual. O sea, es que, claro, en esa balanza es más atractivo Soto Ibars que tú. Claro, Soto Ibars se estará inflando. Pero entonces, claro, también tú podrías decir... Pues aunque tú quieras follar conmigo ahora, yo ya no, porque yo no follo con gente que dice si no tiene libros no te lo folles. O sea, le das la vuelta. Es que a mí eso me parece mejor. Es muy igual, me gusta eso. Sí, me gusta mucho esa idea. Contraatacas con eso. Es más, voy a comprarme una librería de estos con libros pintados. Los libros de pega, yo hubo una cosa de verdad durante la pandemia que a mí me estaba volviendo loco, que era el rollo de que todo el mundo en el Zoom siempre tenía detrás la librería. Sí. Pero yo al principio decía... ¿Qué? O sea, ¿por qué soy el único gilipollas que tiene el ordenador de cara a la pared y el sofá? ¿No? O sea, soy la única persona en el mundo que no tiene detrás la librería. La librería Billy con... Y a mí me tenía horrorizado. Era una cosa que me daba mucho misterio y al mismo tiempo me tenía aterrorizado porque sabía que la explicación no podía ser buena. Y luego había otra cosa que me estaba volviendo loco, que es que había un tío que salía al Rojo Vivo, uno de los tíos con el que hacían conexión, que es uno con flequillo, que el cabrón, además de salir delante de la librería, cada día había un libro que tenía hacia la cámara. Y o sea, tenía los lomos, pero uno hacia cámara. Y lo iba cambiando todos los días. Y yo decía, a ver... ¿Qué mensaje está mandando? No quiero ponerme muy dramático, pero igual es un poco frívolo que cada día nos enseñes un libro distinto para que lo sepamos, ¿no? Ya. No, o sea, está muriendo Peña. Se hace. Claro, nos suda los huevos lo que te estés leyendo. Claro, yo he grabado algún documental que otro y cuando entrevistas a alguien que ha sacado un libro, normalmente o te lo proponen ellos o tú, pues dependiendo del trabajo que te está haciendo, ponlo ahí. Claro, pero eso todavía tiene algo de sentido, pero en casa todo el mundo, nadie se pone esto encima de la mesita del salón. A mí eso es una cosa que me tenía loco, de verdad. ¿Ser músico, guionista y escritor es el equivalente masculino a ser mocatriz? Sí, un poco sí. No sé por qué lo he escrito. Sí, creo que sí, completamente. Sí, ¿no? Sí, es que estaba pensando cómo desarrollar la respuesta, pero sí, claro, es como ser mocatriz, efectivamente. Vale, ya está. No sé, es que lo he escrito, pero no recuerdo ni por qué. Pero bueno, querías comentar una cosa que tenías dentro y tenías que sacar. Por lo que sea, lo tenía que sacar. Bueno, ha sido muy interesante. Yo me quedo con que las tías no me tienen que juzgar por no tener libros en claro que no. Me tienen que juzgar por otras cosas. Voy con eso, así que, tías, ya sabéis. ¿Puedo hacer un comentario más? ¿Lo puedes hacer? Yo veo mucho First Dates. No sé si tendría que decir esto así. No lo juzgo. Pero hay una cosa que a mí en First Dates me tiene también muy asombrado, que me tiene asombrado, a lo mejor lo sabía todo el mundo menos yo, pero es la cantidad de mujeres que cuando van y les preguntan ¿qué es lo que buscas? Dicen lo que sea y luego que sea alto. Y yo no sabía que había ese ser alto. Lo prioritario es que sea alto, yo eso no sabía que existía. Yo creo que sí. Yo, de hecho, yo he tenido 2 novios que eran igual de altos que yo o un poco más bajitos, por tanto yo si me ponía tacones era bastante más alta. Y es un tema que no se ha llevado bien. O sea, creo que es un poco se busca las tías lo buscan, pero también se busca por estar cómoda por los tíos, porque creo que los tíos no lo llevan bien. Hay un complejo ahí fuerte también. Bueno, de hecho la imagen está como de... una entrevistadora que está entrevistando a un tío de béisbol y está el tío subido a una caja de naranjas. A una caja para poder estar a la altura, y luego que Diana y Carlos de Inglaterra medían lo mismo, pero en todas las fotos ella siempre está por debajo.
En todas las parecer fotos más oficiales bajita. sale ella Increíble. debajo. Sí, es pero muy eso sí fuerte. que pasa, ¿eh? Sí que pasa. Además, algo por lo que sea, a las tías les gustan más altos y a los tíos nos gustan más bajitas. Sí, por eso que hay como una colaboración por las dos partes para estar cómodos con eso, porque ya digo que a mí me han llegado a decir, no te pongas tacones porque si eres más alta, ahí hay como un menoscabo, ¿no? Yo de me la imagino que masculinidad. tiene algo que ver con todas las movidas de poder y todo esto que nos llega hasta lo más, o sea, dinámicas de poder y todo eso que nos entran hasta lo más hondo, Claro. creo yo. Y es lo que dices tú, no tanto igual por el deseo de las mujeres a tener tíos altos, sino el deseo de las mujeres de tener tíos que no sean inseguros porque ellas son más altas. Creo que tiene más que ver con eso. No lo sé, pero creo que tiene algo que ver con eso. Es igual con el tema de la sexualidad. Igual me estoy metiendo aquí en una camisa de 11 varas también, Dale, pero dale. ya que estoy, ya me lanzo. Venga. Si ya no, lo luego suelto, ¿no? rectificamos. En el tema sexual, como muchas veces parece que los hombres tendemos más a darnos placer a nosotros mismos y como el placer de las mujeres es más satisfacerse a través del placer del otro. O sea, Hombre, claro, vale, sí. y lo he explicado como lo puto ojete, pero... No, yo sí que te refieres a que, por ejemplo, yo me acuerdo cuando yo tenía 20 años o así, como que tú, como tía, eras considerada guay en ese terreno si los tíos hablaban de que tú follabas bien hacia ellos. Claro. Claro. O sea, y tú te sentías validada por esa opinión masculina, entonces te sentías como que molabas. ¿Te refieres a eso? Sí. Pues sí, eso es una realidad. Que creo que tiene que ver todo con el tema de cómo vosotras os encontráis más cómodas en el sentido de mientras ellos estén cómodos y no den por el culo. Cuidado, cuidado con esa Ay, expresión. no. Mientras ellos estén tranquilos y no se sientan inseguros y por lo tanto hagan sus movidas pasivo-agresivas de tío y no sé qué, Sus puñetazos en las paredes. que igual es algo totalmente irracional que no se llega a racionalizar, es simplemente, mira, prefiero tener un tío alto que se Sí, sienta pero yo, por seguro con ejemplo, su yo con propia muchas movida. amigas he tenido en los últimos años muchas conversaciones en torno a eso. O sea, en torno, hostia, qué moto nos vendieron, que nosotras nos creíamos como súper liberadas y súper tal, por estar como adaptándonos a ese cliché del porno y tal, y como tú eras más guay, cuanto más validada te sentías por los tíos. Y cuánto hemos dejado de lado hostia, y nuestros propios deseos, Claro, eso es un temazo, pero yo creo que de eso las de mi generación ya se han dado cuenta y las más jóvenes ni de coña se han comprado esa moto. Entonces creo que podemos estar tranquilos de que creo que eso ya está muriendo. Sí, es ¿Tú que qué es opinas? maravilloso. ¿Tú crees? Sí, yo creo que era que es muy interesante lo que decías antes de la generación bisagra. Yo a eso le he dado muchas vueltas Sí, también, sí, ¿no? sí, Me da sí. la sensación de muchas veces de ser el dinosaurio que está todo el rato intentando actualizarse, que tiene una cosa muy guay que pienso y que espero que sea verdad, que es que las generaciones que vienen por detrás hay cosas que nosotros estamos actualizándonos y que ya tienen superadas. No sé cómo de globalmente, pero es verdad que tenemos como una sensación de estar entre lo que eran nuestros padres, luego nosotros nos pensábamos que éramos súper modernos y ahora nos damos cuenta de que no teníamos ni idea de nada, ¿no? Sí, sí. Yo me pregunto si esa sensación la tendrán todas las generaciones o realmente es algo propio de la nuestra, porque en la nuestra yo estoy muy segura de haber sentido eso, ¿no? Claro. De que nos creíamos que éramos súper rebeldes y súper tal y de repente ha sido como, hostia, o me pongo las pilas o es que me reconozco a mí misma formando parte de lo más cuñado y lo más... Claro. Sí, sí. Pues nada. Pues lo veremos más adelante. Vale. De pues momento pasamos eso no. a cosas que no y todo eso. Sí, te quedas con nosotros y vamos, bueno, nos No quedamos vamos todos porque no... estamos aquí, claro, pero bueno. Muy bien, pues vamos Vale. allá. Cosas que no. Que no, coño, que no. Vale, cosas que no, pues si os parece empiezo yo, porque Vale. sí, porque me apetece. Y os comentaré que, mira, una cosa que no soporto mucho, esta gente que se apunta a un plan, pero siempre te matiza un poco diciéndote, bueno, pero me iré enseguida, ¿eh? O sea, como que es como un compromiso rebajado. Un compromiso light, en el sentido, me comprometo porque no quiero decirte que no, pero ya te voy adelantando que no cuentes mucho conmigo. Yo soy un poco así, Idea. la verdad. Pero igual no lo digo, pero pensarlo lo pienso siempre.
O sea, qué técnico y qué concreto. Claro, me es que gusta nosotros mucho. después de 3 años Ya, ya, es que ya tenemos que estamos- hilar muy fino con las cosas que odiamos porque ya es que salimos a 2 por programa. A 2 por semana, claro, entonces es... Bueno, 4, que somos 2 tuyas y 2 mías, Sí. salen 4 por casi 100 programas, son unas 400 cosas que no, ¿eh? Sí, Madre mía, claro, qué ya hartura. vamos como cosas muy, Qué muy guay. concretas. Entonces eso, odio mucho a la gente que matiza. Está todo guay porque esto. me parece que es una actitud cobarde. O sea, yo voy a intentar cambiar. Porque es verdad que yo, ¿por qué tengo que hacer eso? Claro, tú vas y te vas. O Sí, sea, porque- tú vas, acudes y si ya te aburre, confirmas que no te apetece mucho estar, entonces dices, oye, me voy. Ay, porque yo sé que agobia mucho eso de no te vayas, no sé qué. Que sí, me voy, coño, y ya está. Ya, no, pero es verdad que yo a veces he ido a algún sitio y como ya me he comprometido conmigo misma a irme pronto, me lo he estado pasando bien y me he obligado a mí misma, o sea, como un doble tirabuzón ahí, no tiene ningún sentido. Pero esto es propio de las personas con ansiedad, ¿sabes? Que y decir, que tampoco es mi culpa todo. Pero voy a hacer por cambiarlo, me comprometo desde aquí. Qué guay, llegáis a cosas buenas. Claro, Sí, sí, sí. y todo esto es en busca de crecimiento personal que Monty dijo hace unas Que semanas que odiamos. odiaba. ¿Y tú qué tienes que no? Bueno, cosas que no. Ayuso diciendo cosas tan delirantes y divertidas que me están dando muchas ganas de votarla. Entonces, Ayuso, para de ir tan lejos y ser tan divertida, Ya. porque claro, yo llega un momento que digo, pero si es que si no fuese peligrosa, Claro. a mí me encantaría estar con ella todo el rato, Ya. ¿no? La última es esta de en Madrid puedes cortar con tu ex y no te lo vuelves a encontrar, que me parece... Y Está digo que esa bastante señora bien, sí. no ha tenido un novio músico en su puta vida. No lo que sé, están pero- por todas partes. A mí me parece maravilloso. O sea, como argumento político para las elecciones más importantes en Madrid de los últimos años, Ya. me parece como... No te la esperabas, ¿sabes? No, Siempre nadie es- la ha visto venir eso. Claro. Porque más que realmente qué importancia, o sea, que decir, ahí ella está dando por sentado muchas cosas, porque, joder, ya está dando por sentado ese mal rollo. Pues, joder, a mí mis exparejas me gusta encontrármelas. Yo, Claro. eso- Sí, es verdad. O sea, ¿qué historia hay detrás de eso también? Claro. Es decir, si lo dices, ¿qué pasa? ¿Quién es tu ex y por qué no te cruzas con él? ¿Qué pasa? Y aparte de eso, joder, que se nota que no forma parte de alguna escena, porque al final, si formas parte de una escena, la que sea, Claro. encuentras a tu ex todos los días, porque además seguramente tu ex ahora es el novio de una amiga tuya que a su vez salió con tu ex, quiero decir... Y su ex la ve a ella en la tele todos los días. Hostia, qué mal raro, ostras. Claro, ella no se encuentra a su ex, pero su ex, Su ex la, se debe la ve haber- todo el rato. Claro. Imagínate a su ex viéndola por la tele y decir eso diciendo, hija de la gran puta. Claro, encima. O sea, encima. Ostras, qué humillante, no me lo había planteado. Que El ex- tampoco. lo que debe pensar el ex o los ex de esta mujer. Claro. Pues tiene que estar flipando, la verdad. Sí, yo claro, tampoco- hay una injusticia ahí en realidad muy... ¿Ves? Sí. La izquierda no está Bueno, aprovechando ahí esa grieta. un voto para Podemos, en realidad. Un voto para del ex. Pues mira, yo estoy un poco harta del término empoderada. O sea, tengo muchísimo rechazo últimamente porque veo que solo se utiliza para gilipolleces con las que no me siento identificada y además normalmente la gente que lo usa como 56 veces al día en todas las conversaciones y para todo. Entonces yo personalmente tengo que decir que nunca me gustó mucho, o sea, nunca fui yo muy de ese término, pero últimamente para mí se ha gastado. Es de estas cosas que se gastan con el uso, se ha agotado. ¿Y cuál es tu alternativa? No la tengo. Es que, porque aparte yo me he dado cuenta que a mí tampoco me gusta, o sea, yo tengo muchas alternativas y muchos sinónimos y tal desde el otro lado, para expresar lo harta que estoy. Pero como que algo que para expresar lo feliz que me siento, no tengo un término. Tengo que pensar porque supongo que eso dice mucho, ¿no? Como el otro día cuando hablábamos de que el cliché de que las valencianas estamos enfadadas, digo, bueno, en mi caso es verdad, verdad. es muy probable que... ¿Hay que un sea. cliché de que las valencianas están enfadadas? Sí. No lo conocía. Pues sí, se ve que hay un cliché. Y claro, yo digo, En yo en mi Madrid, caso, se ¿quién supone so- que en Madrid En Madrid piensan se que supone las que nos valencianas- perciben como enfadadas. Pero claro, es que en mi caso es verdad. Y yo estoy enfadada casi siempre, entonces... O sea, nosotros pensamos que igual es que las valencianas odian a los madrileños y por eso Claro, ellos puede piensan ser. eso. Cosa Puede que es ser. más lógica de Vale, pensar. pues, ¿qué más, Escalí? Pues mira, yo odio muchísimo este excesivo respeto que hay por parte de los medios normalmente, pero en general por todo el mundo, excesivo respeto a la gente que tiene pasta.
Y Ya. poder también, pero pasta sobre todo. Es que lo percibo mucho. ¿Vosotros no percibís cuando un periodista habla con alguien con muchísimo dinero, un Amancio Ortega? Hombre, un que le tal- llaman Don y Am- no, le llaman de don, le intentan molestar muy poco. Esto que hacen igual con políticos, o sea, Ajá. los políticos no tienen ningún inconveniente, aunque sean de derecha, yo que sé, van a Tony Cantó que está medio llorando en la calle y le ponen la alcachofa delante y se la suda como esté y tal. A los que tienen pasta y controlan, no, o sea, Ya. van con mucho cuidado y tal. Sí. Y eso me da muchísima rabia. Sí. Es verdad. Sí, sí, sí. Muchísima Es verdad. rabia. A mí me da mucha rabia lo del don. La gente que, Mm. que dice don, a Pérez Reverte me lo dice, ¿no? Don Arturo, pero Ya. ¿qué dices, tío? O sea, ¿por Bueno, qué? pero Pérez Reverte igual, si no es que te dispara Claro. con su mosquetón. Con su mosquetón, ¿es un mosquetón eso? Un mosquetón es lo de escalar. Un Un mosquete, lo de un escala. mosquete. Un mosquete. Un mosquete, no, un Yo creo que es florete es, mosquete. lo de la esgrima, bueno, Bueno, un con arma su- anticuada. Con su arma anticuada, sí. Pues muy bien, ¿algo más, David? Sí, cosas que no, las arepas, no puedo con las arepas. O sea, Ostras. ¿quién ha pensado que Ostras. las arepas molan? Yo lo he intentado un montón. Además, quiero ser una persona de mundo que le gusten las arepas, pero a mí me parece como comer tierra. A No mí me puedo con las gustan, arepas. pero la última vez que comí me sentó muy, muy indigesto. ¿Es canario, puede ser? No, son venezolanas. Venezolanas. Lo que pasa es que Vale, creo que en vale. Canarias también hacen. También hacen, ¿no? Pero no puedo. Yo he probado un par de veces y sí que es cierto que es como muy aceitosa la movida, ¿no? Es como un pan frito y Sí. con cosas dentro. Pero bueno, como pero a un ti taco, en general pero todo lo frito y rebozado te gusta, ¿no? me gusta, pero o sea, es que está muy bañado en aceite. Bueno, depende de dónde A mí lo me hagas, gustan, supongo. pero ya te digo, me sientan mal. Pero, sientan mal. Sí, pero Ya. yo creo que seguiré comiendo. O sea, para mí eso tampoco importa mucho. No, pero entiendo que no te gusten Mm. porque creo que son muy especiales y Es que además muy- creo que no le gustan a nadie en realidad y hay ¿Sí? gente que dice que le gustan, pero no... A mí me gustan. Yo en principio estoy a favor. Porque a mí que algo me siente mal, ya te digo, no es óbice para mí. Ya. Yo si algo me gusta, si luego tengo que estar jodida una tarde, es un precio que, Igual tiene que pago. una fama buena injustificada. Puede ser. Bueno, puede pues, gustarle a la que gente, pero no tanto, no os que la gente flipéis. se pronuncie, que nos digan nuestros oyentes. ¿Mejor los tacos o tampoco los tacos son de Sí, tu- los tacos me encantan. En general, me encanta todo. Sí, yo como de todo, pero las arepas no... Y hay algo además como que me parece una injusticia, que ya ves tú que enfado más gratuito. Pero hay algo Bueno, que me aquí parece una aquí somos injusticia eso. en que hagamos como que están buenas. Vale, o sea, tú quieres que dejemos de fingir que las arepas están buenas. Claro, yo cuando dices tú que te gustan, pues te tengo que creer, pero me gustaría que... Creo Bueno, que pero es yo voy a muy hacer un bajo el porcentaje de esfuerzo gente como porque tú. yo perfectamente puedo ser ese tipo de gente que cree que le tienen que gustar las arepas porque le tienen que gustar. Entonces Pero yo tú te revisas un montón en este programa, ¿eh? por eso me voy a revisar. Yo revisamos la hostia. no cierro la puerta, que a lo mejor me estoy yendo yo de guay con las arepas y me parecen una mierda. Lo voy a investigar. Vale, guay. Mira, a mí una cosa que me da mucha rabia hablando del respeto es como, no sé si os ha pasado, pero a mí me está pasando ahora a los 40, como que hay gente que me viene con el cuento que yo noto que me tienen muchísimo respeto. O este fin de semana hay gente que me ha dicho, yo es que a los 20 y pico no hablaba contigo porque me inspirabas demasiado respeto. Y yo, pero ¿qué respeto te podía inspirar yo con 20 años? Que era una desgraciada. Quiero decir, no entiendo. O gente que viene ahora y me dice, ay... O sea, no me gusta que la gente me tenga demasiado respeto porque, primero, no lo entiendo, porque claro, yo soy yo y yo pienso, pero ¿qué respeto puede tener una persona como yo que es incapaz de gestionar su vida, que tengo una montaña de ropa, que me voy a encontrar a Edurne Pasaban en mi habitación un día de estos? O sea, no entiendo eso del respeto y no me parece que sea una... Que yo sé que la gente lo hace como que significa algo bueno, pero a mí me crea muchísima incomodidad porque no sé cómo acercar... O sea, ¿qué se hace cuando te dicen eso? A ti te Ya. pasará también. No te creas que la gente me habla con mucho respeto. ¿No? Pero es verdad que me incomoda un poco que se me tome muy en serio. Exacto, en general, exacto. sí. No me gusta que se me tome muy en serio porque yo no me tomo muy en serio. Entonces que alguien me tome muy en serio me parece como de columnista del país. Exacto, ¿no? exacto. A mí no me parece que la gente a la que a la que haya que tener respeto sea gente guay, ¿no? Entonces, no quiero estar ahí. Y no sé muy bien cómo he llegado ahí. Bueno, es que claro, eso no lo busca uno, creo que al final lo gana y le ocurre simplemente. Ya, pues. Me ha pasado, a mí lo que me daría miedo es perderme cosas buenas con eso, porque es cierto que un excesivo respeto puede hacer que una persona que te Claro. podría aportar cosas buenas por lo que sea y por el motivo que sea, no da ese paso, no se acerca a ti, no te hace nada y esa interacción no llega a ocurrir nunca. Claro. Y luego al cabo de los años te dicen,
ay, joder, pues es que, joder, yo te he respetado mucho todo lo que has hecho y no sé qué. Y dice, bueno, pues te conozco desde hace 10 años y nunca me has saludado. Incluso creía que te caía mal, ¿no? O sea, Claro. incluso creía que en este mundo había una persona que me caía mal, que eso siempre son basurillas internas. Lo hablábamos el otro día en el programa de caer, en la Sí. sección esta de caer mal y tal. Tú mentalmente, no, igual no tienes una lista, ¿no? Pero sí que vas haciéndote una idea de cómo caigo de bien y de mal, le caigo mal a mucha gente y tal. En algún momento de tu vida tú puedes pensar que le caes muy mal a mucha gente Y simplemente que por sea el respeto. hecho... Y que sea respeto. Y que sea O respeto. incluso al revés, pensar que la gente te respeta mogollón y es que es caes que te fatal. odia. Creo que eso A pasa ver si también. no me pasa a mí, ¿eh? Creo que eso pasa No, porque a mí también. me lo han verbalizado. Pero Sí. tampoco lo descarto. Bueno, pero entonces, Bueno, un poco flipados también. O total, aquí mucho que estamos, ¿eh? reflexionar. Yo Sí. tengo mucho que revisarme. Aquí, Vale. deconstruyéndonos a tope. Cosas que sí. Esto sí, venga. Yo tengo una cosa que sí, que es que estoy muy... Perdonad la euforia, pero es que estoy muy encantado con ella, que es Edmundo Val tirándose al rollo del rock a tope Ay, no, frente es al que- hundimiento de Ciudadanos. El rollo- Claro. no sé de qué me habláis. Se está generando una cosa desde el debate. Al debate, claro, sabíamos que Edmundo Val era un susú del infierno, no lo sabíamos. No sabíamos que era un verdadero rockero. Pero ¿Es llegó... rockero? Sí, Bueno, bueno, no eso sé si dice, antes se ¿no? sabía, yo no lo sabía. Mm. Pero llegó así como en una especie de Harley al debate. ¿No viste lo del la debate que Sexta. llegó en una moto? No he visto nada del tema de Madrid. Y desde entonces, de repente, esta cosa que es muy de Ciudadanos, que es frente a los malos augurios, tirarse a campañas ultra locas, ¿no? Como oler el perro y decirle chita, todo esto, Sí. pues Edmundo de repente en los mítines ha empezado a decir cosas rockeras, esto no es de coña, ¿eh? ¿Pero qué tipo de rock? ¿De qué Pues, hablamos? En el último mítin este que ha dado en Madrid, acaba diciendo, me voy al infierno con no sé qué del rock. Esto es, os prometo, Pero parece que es con mentira, pero Barón es Rojo real. se refiere, ¿la canción esa de los rockeros van al infierno? Sí, es como de repente ha decidido adoptar una línea de marketing que es súper rockero. Vale. Y A entonces- mí me interesa mucho saber sobre todo qué tipo de rockero es. Quiero decir, pues eso, rockero heavy madrileño de Barón Rojo o rockero de Coldplay. Porque para mí eso es No, tipo importante. loquillo. La tipo apuesta que tipo está haciendo es loquillo. loquillera. Uf, qué Sí, asco la apuesta ya. que está haciendo es loquillera. Me gusta primero porque me parece una campaña absolutamente loca, ¿no? Vamos mal en las encuestas, Edmundo Val, ¿qué hacemos? Rock and roll. ¿no? Llegando muy tarde, como siempre, Ciudadano. Claro, pero Pero es que para ellos es lo moderno, Claro, para Claro, hacerse pero es los como, guays es señor, el ponerse rock una chupa ahora, de cuero, quiero decir, ¿no? ahora el rock es de viejos ya. Claro, entonces por un lado parece muy loco, ¿no? Parece como que se les ha ido la pinza, pero por otro es verdad que si uno ve la carrera de Ciudadanos, hay un patrón, Sí, ¿no? sí, De- sí, sí. Cuando total. las cosas van mal, cosas loquísimas, oler perros, todo eso, y me parece... Y yo siempre... es que lo del perro... Es muy heavy. Yo Bueno, no siempre- olvidemos el maratón que hicieron donde maratón. ganó Rivera porque le dejaron pasar para hacerse la foto Y llegando bueno, y la el primera primero. campaña de Rivera que salían pelotas, quiero Claro. decir. Sí, a mí, fíjate, con todas las cosas que han hecho, como oler un perro y decirle chita, lo que más repugnancia me da es cuando hacía lo de ¡vamos! Va, Y Sí. movía así el puño. Sí. Y sobre todo cuando lo hacían en silencio. Cuando no oías Sí. decir el vamos, solo veías cómo lo hacían con la boca y elevaban el puño. Claro. Pero esa Había un actitud estudio detrás además, ahí. o sea, es como que todo lo que hacen es muy de crisis de los 40, ¿no? O sea, Sí. hacerse rockero, llegar en Harley, hacerlo de vamos, que es una cosa Sí. muy masculina. No sé, lo del perro. Me parecen todo cosas que haría un señor en la crisis de los Pues 40. pues Liarse lo que- con Malú, yo qué sé, es todo muy... Es que Ciudadanos está en la crisis de los 40, Es realmente. que sí, es como partido, están ahí, es un partido que se sitúa... No, pero es que tienes que ver las imágenes del Mundo Val llegando en moto al debate, con Sí, una sí. chupa. Es que Hostia, fue claro, tal es que cual, me tal parece cual te co- lo estás imaginando, es así. me él parece llega- como una cosa tan de tierno Galván, o sea, que a lo mejor en el Madrid de los 80, pues... Pero es que es súper Claro. forzado Tendría además porque sentido. era muy incómodo porque él llega y claro, tiene que venir un tío a cogerle la moto porque Claro. si no se cae. O sea, era súper Además, seguro poco que es el práctico. típico fan de Bruce Springsteen que te dice qué conciertado, estuvo 3 Claro. horas y media el boss, qué asco, tío. Claro, Que rockero luego- Dire Straits. Sí, Dire Straits. Claro, pero hay algo en ese tirarse a la piscina como ultra nadie al volante Sí. ¿Qué te que a gusta? mí me Claro, da son cierta co- ternura. Son cosas Sí. que sí, o sea, Sí. es algo que te gusta. Sí, hombre, a ver, a mí me da... Es como que, claro, me parece gracioso, como decías antes, ¿no? Si no fuera en serio, si no fuera... Claro. Pero está guay, está Sí, lo que guay. pasa es que en este caso no es muy peligroso. Claro, porque no va. es nada Claro. peligroso. Madrileños por Edmundo, ¿no? Es entre esta campaña. Ay, Dios Pues mío, eso. qué horror, es que es Claro. horrible. Pues mira, ya que estamos hablando de la política y Madrid, yo también tengo otra cosa que sí,
que es que ha girado todo tanto hacia Madrid, estamos tanto con Madrid, que es que llevamos un año entero sin hablar de Cataluña. Yeah. O sea, que se haya dejado de hablar de Cataluña por cualquier cosa, a mí me está, aunque sea ahora hablar de Madrid todo el rato, pero me alivia Sí. bastante. Porque es en otros términos también, se habla de Madrid porque, bueno, ya estamos acostumbrados a que hablen de Madrid siempre, ¿no? Pero Claro. el hecho de... Es un alivio, la verdad. Sí, porque es que además nos da igual. Tú eres es muy que de sufrir por la actualidad y tú con Cataluña lo estabas pasando ya mal. lo estaba pasando mal porque además siempre todos los términos que se hablaban en Cataluña y todo era muy negativo, todo era muy tal, además muy determinante, o sea, era como muy negativo, muy determinante y tal. En cambio, lo de las balas y tal te está pareciendo más suavecito. Lo estás llevando mejor. Me parece, sí, no sé, me parece mejor. Creo que hacía. A mí lo que me parece asombroso es que ha habido unas elecciones catalanas y nadie sabe ni quién ha ganado. Ya. No sabe cómo han quedado. No sé si ni siquiera si van a repetir elecciones porque no ha habido acuerdo, pero Sí, no sé quién. Es verdad. Es verdad que están totalmente en un segundo Pero plano. pensadlo, hace un año y medio Que sí. Cataluña lo era todo y nos sabíamos los nombres de absolutamente todo el mundo Ya. y ahora no sabemos ni siquiera quién ha ganado y no Ni sabemos quién se ha si- presentado. ¿Quién se ha presentado lo por de el Illa, PSOE? lo del Salvador Illa, que sí Claro. que se presentó por el Ah, PSOE. vale, eso mira, sí es que yo lo ni me sé. acordaba. Illa por el PSOE, pero el que ha ganado, yo no recuerdo quién es. Y tal. Me parece fascinante que no sepamos qué está pasando en Cataluña. Muy bien. Y me parece muy guay. Sí, Yo mira. no tengo cosas que sí esta vez. Lo he intentado, pero no he podido. No has podido, Tenías no- tú alguna no- más, ¿no? Bueno, yo tengo en el papel anotado Nacho Cano así en general. Mira, veníamos hablando de Nacho Cano. Veníamos hablando porque de yo no Nacho me había Cano. enterado y me ha explicado la movida él y he flipado. O sea, Bueno, explícanos qué ha hecho y así contextualizamos. Yo soy un fan poco. de Nacho Cano en general, o sea, me parece una cosa... Quiero decir, todos tenemos en la cabeza el Miguel Ángel, pero es como una entre tantas, ¿no? Pero, claro, verlo ayer o anteayer en lo de Ayuso, de repente como súper contento diciendo lo de Ayuso... No sé, es que a mí todo... me Claro, parece- claro, es que le dieron un premio y él Sí. dijo, bueno, pero el premio de verdad te lo mereces tú, ¿no? Ayuso, Claro. y se lo dio a ella. Claro. A mí de Nacho, yo nunca he distinguido muy bien Nacho y José Cano. Para mí son como una persona bicéfala, o sea, no tengo muy claro quién es quién. Seguramente son muy distintos y muy tal, pero... Sí, yo sé que luego el José Cano hizo una ópera que se comió una mierda, se llamaba Luna o no sé qué, que es como el loser y Nacho Cano es el que le ha ido mejor. Bueno, no lo sé, da igual. Bueno, a la larga habría que ver a quién le ha Sí, ido mejor. exacto, pero que no los ubico muy bien. Entonces, pero siempre hay algo que me ha fascinado mucho de las letras del fenómeno Mecano. Primero es que a mí Mecano me parece una mierda del tamaño de Rusia. O sea, nunca he comprado eso de que Mecano es supergrupo. Me parece Ya. de risa. Pero eso de que las letras de Mecano están escritas en masculino y las cante Ana Torroja en masculino, o sea, esa masculinidad tan frágil de Nacho o José o los dos, no lo sé, que obligan a Ana Torroja a cantar las letras en masculino, a mí eso de pequeña me creaba una disonancia muy loca. O sea, yo no lo entendía, ¿no? Porque aparte es como que en el pop, en la canción así comercial, como que el tema de quién compone qué nos da igual, no sabemos quién compone La Oreja de Van Gogh ni quién... O sea, es un Claro. tema como que está muy diluido y ahí hay como una reivindicación. No, la letra la he escrito yo, que soy un hombre, y tú la vas a cantar en masculino. Y ahí está Ana Torroja haciendo lo que puede y aún así triunfar. No lo entiendo. Ya, es bastante loco. Pues José María Cano además hizo una cosa que a mí me fascina y me tiene súper encantado, que es, hace muchos años ya en realidad, post-Mecano, cuando tuvo a su primer hijo, le dedicó una canción, la única canción que se conoce probablemente de Ah, sí, José del María disco Cano, ese en solitario que que se es- llamaba Mi novio. Y entonces, Esto Bueno, la hablamos- analizamos, sí. Lo Ah, sí. analizamos en Ah, todo sí. mal. pues es Sí. súper fascinante. Es horrible. Hicimos un especial sobre canciones que hablan de los hijos, que es un género que no debería En sí existir. mismo, pero existe asombrosamente y hay existe. material para hacer una sección Sí, sí. entera. Y esa canción era perturbadora. O sea, Es perturbadorísima, sí. yo no creo que eso, o sea, a mí no. De hecho, la he recordado y me está dando un disconfort un Muchísimo. poco extraño. Pues bueno, sí, Nacho Cano muy bien, está loquísimo ya. Está... Sí. Bueno, pues creo que ha estado bastante bien. Yo creo que hemos tirado más de una hora de programa seguro. Muy Yo bien. creo que hemos rendido ya. Pero a mí me gusta Yo- lo de no contarlo, che, lo que salga. ¿No pues, contarlo? O sea, me refiero a que no estar sí. pendientes de, ay, tiene que durar 45, lo que sea, Claro. sí, ¿qué más da? Pues nada, David, muchas gracias, ha sido un placer tenerte aquí con nosotros.
Y dinos una canción tuya que podemos escuchar para despedirnos. Pues del último disco de Mr. Nos hemos separado en realidad, Mr. ¿Ah, sí? Perfume. Estoy dando sí? aquí una primicia Primicia. mundial porque Joder. no lo... Joder. Pero porque por no- el COVID y tal, o bueno. Sí. El No, COVID, porque sí, nos sí, llevamos el COVID, fatal. sí, sí. Sí, el COVID. El COVID, Lo- COVID. hemos utilizado el COVID como... No, bueno, da igual. Sería una historia Da igual, muy da larga. Vale, vale. Pero somos muy amigos, nos queremos mucho. Pero voy a elegir Nata Samaoi, que es del último, Vale. que es del último disco, porque me parece lo más divertido de lo último que hicimos. Vale, pues muchísimas gracias y Muchas la gracias. semana que viene más y o peor. Natasha Maui, Natasha Maui, Natasha Maui, Natasha Maui, Natasha Maui, Natasha Maui.